Bueno, entonces hoy vamos a hablar de José, que es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Es un personaje que tiene demasiado para aprender de él, porque fue un hombre que pasó por las etapas que pasamos todas las personas, desde ser un inmaduro totalmente en la fe a ser una persona formada con el carácter de Dios, ¿bien? Porque todos en nuestra vida pasamos por etapas de inmadurez, pero aunque creemos en Dios, aunque creemos que hacemos su voluntad, en el fondo somos un poquito inmaduros y llegamos a un punto que será ya al final. No me considero maduro ni nada de eso, pero de José es un gran ejemplo. Bien, Dios le procesó a José su carácter y fue un hombre que siempre se sometió a la disciplina del Señor, pero fue una disciplina, aunque fue duro su vida, fue un hombre que tomó todas esas cosas como una parte del plan de Dios para él. Y tenemos aquí, la historia de José es demasiado larga, ¿verdad? Pero la vamos a segmentar en un breve resumen de las cosas más impactantes que a mí me llaman la atención, en el cual vamos a ir preparando un versículo bíblico a medida que hablo, lo van preparando el que quiera lo lee, que es Génesis 37 del 1 al 11. Ese es el primero. Génesis 37 del 1 al 11. El siguiente es Génesis 39. Ténganlo por allí. El siguiente es Génesis 40 y el próximo Génesis 41. No lo vamos a leer todo, no se abrumen, vamos a leer secciones de cada capítulo. ¿Bien? Entonces, tenemos un breve resumen en la historia de José que tenemos de Génesis del 37, del 1 al 11, habla de cómo se llevaba con sus hermanos, de que él era el favorito de su padre, la túnica de los colores, el sueño de José y cómo reaccionaron sus hermanos y su padre cuando se lo contó. Si quiere, hay alguien que quiera leer Génesis de 37, del 1 al 11. En nueva versión internacional o ponemos una misma versión para todos. 37. Yo tengo la Reina Valera. También. 37 del 1 al 11. Lady. Leo yo. Vale. Ah, Lady. Va, lee, mi amor. Muy bien, 37:1. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: prestadme atención, que os voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las vuestras se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias.
Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Y así empieza para mí la historia de José, con esos sueños. ¿Cómo creen ustedes que José contó esos sueños a sus hermanos y a su familia? ¿Con qué actitud? ¿Por qué lo haría? Como previniéndolos, ¿Cómo? como avisándoles, como previniéndolos a ellos, avisándoles de algo, lo que está soñando, como para que ellos se dieran cuenta, pero no, les pudo mala envidia, el rencor, Claro. no le hicieron caso. ¿Qué más? ¿Cómo respondería él? Ajá, ¿cómo? Yo pienso igual que Lina, que acaba de mandar un mensajito, que yo pienso que lo haría inocentemente, porque muchas veces a esa edad quizás uno no tiene tanta malicia y uno simplemente cuenta lo que sueña como con curiosidad. Mira, soñé esto y tal. Quizás esperando un poco de aprobación, de un significado, quizás desde mi perspectiva yo lo veo sin malicia. Quizás él no estaba claro de lo que podía o de cómo podía perjudicar en cómo lo recibían los demás, y que sonaba altanero y orgulloso, porque de repente se escuchaba así desde afuera, pero quizás su intención no era mala. Así es. Y aquí es donde empieza la historia y vemos un muchacho inocente, como dice Lina, un muchacho de su papá y de su mamá, ¿verdad? Sin malicia alguno, contra un padre que ya estaba mayor de edad, ¿verdad? Y tenía bastante experiencia, y muchos hermanos que tenían mucha más experiencia que él en el trabajo, habían sufrido trabajando, y de que ese trabajo él había comido sin tener que sudar ni una gota, ¿verdad? Habían muchas cosas que a lo mejor mentalmente él las sabía. La gente trabaja para comer, ¿verdad? Pero emocionalmente él no había sentido, como decir, las pruebas duras de la vida. Y como dice Lina, lo hizo a lo mejor inocentemente. Y esa es una etapa que cuando yo veo atrás, todos hemos sido inocentes, todos hemos sido inmaduros, y cuántos nos hemos metido en un problema por decir algo que son con buenas intenciones y que no es nada malo, pero le ha caído mal a los demás. ¿Verdad? Porque ¿cuántas veces yo no he abierto mi gran bocota y me he metido en problemas? ¿Y eso qué demuestra? Mi inmadurez. ¿Bien? Entonces, eso, mi inmadurez. Y aquí es donde yo me conecto con él, porque me conecto desde esa época en que era un chaval, por decirlo de alguna manera, inocente, ¿verdad? Pero que viene el inicio de una gran disciplina para bendición. Dilo. John, ¿tú querías decir algo? Sí, realmente es que a veces nosotros abrimos la boca y bueno, por hacer eso tenemos malos entendidos con los demás. Y bueno, es que a todos nos ha pasado de que decimos algo y las otras personas lo malinterpretan de alguna manera, ¿sí? Pero bueno, ahí está de pronto en cada situación Dios respaldando, ¿sí? Para sacarnos de esos apuros. Y bueno, vemos aquí que José, bueno, también estoy de acuerdo que tal vez no lo hizo con malicia, tal vez lo hizo porque ¿quién no ha contado un sueño, no? Cuando de pronto nos soñamos algo, compartimos, tenemos como esa ilusión de poder compartirlo a otra persona, recibir una opinión de pronto positiva. Pero en este caso fue
una opinión negativa totalmente por parte de los hermanos, porque pues no estaban de acuerdo con él, era el consentido del padre. Y bueno, pues ya lo que viene, ya tú lo explicarás mejor. Y lo que es más sorprendente aún, que lo que le está diciendo no son inventos de él, es la voluntad del Señor revelada a José por sueño. ¿Bien? Y él está hablando la voluntad del Señor revelada a José en sueño. Y se metió en un problema y le cayó mal a la gente por esto. Entonces ahí pudiéramos ver, no lo dijo de la forma que era, no era prudente, esas personas, su padre y sus hermanos no estaban preparados, pero eso es un signo de interrogación grande que queda allí. ¿Bien? Luego vemos, ajá, yo lo veo así, ¿no? Como ingenuo el chico, porque en el contexto nos habla de que los hermanos ya le aborrecían porque el papá le amaba más a José que a sus hermanos, ¿no? Porque incluso le mandó a hacer una capa, una túnica de diversos colores. Entonces yo creo que fue como la ingenuidad, lo ingenuo que fue este chico, José, porque si yo veo que no agrado a alguien, no comparto algo de intimidad, ¿no? Entonces, personalmente, y pues yo creo que él como hermano, y fue como el gozo que sentía, también a la vez fue ingenuo y compartir algo de su vida, y eso pues le sirvió como para que le atacaran más también, ¿no? Entonces sí, fue algo como de un joven ingenuo. así. Mira lo que dice Lina aquí, dice, creo que él no sabía la importancia que iban a tener los sueños en su vida. No, Lina y después Lady, ¿verdad? Y fíjate, a veces él tenía la voluntad de Dios, era un instrumento de Dios, sin embargo, también puede ser eso. No sabía, a veces tenemos la voluntad de Dios y no sabemos la importancia de eso que va a tener en nuestras vidas. También Lady dice, lo hizo sin saber el don que tenía y lo importante que serían sus sueños. O sea, lo hizo a veces como estando a ciegas. Pero vamos a seguir viendo la historia de José. Luego, en Génesis 37, 26 al 28, José es vendido a los esclavos. ¿Bien? Génesis 37 del 26 al 28. ¿Alguien que lo lea, por favor? Bueno, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los israelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. ¿Hasta cuándo es? ¿Hasta cuándo? Hasta ahí. ¿Hasta Egipto? Sí. Vale. Entonces, hay que vender, unos hermanos vendió a su hermano y de paso al hermano menor. ¿Qué pasó allí? ¿Qué sentimientos pudo haber entre los hermanos, entre todos esos para que vendieran a su hermano? Quitárselo del medio porque les molestaba. Claro. Y ahí hay una enseñanza. Si nosotros leemos más arriba, ¿verdad? Vemos que José era el favorito de su padre y que lo vistió con una Giorgio Armani. Y al resto de los hermanos les daba una Primark, ¿verdad? Si lo llevamos al contexto actual. A José le dio una Giorgio Armani y a los hermanos les dio una Primark, ¿verdad? Entonces, fíjate, José tenía la revelación del Señor. Él era
la persona que Dios había elegido para llevar a su pueblo Israel a un imperio, que era Egipto, años más adelante, ¿verdad? Pero su inmadurez, que eso a lo mejor, digo yo, no lo dice la Biblia, pero sí hay unas acciones que el padre de José lo mandaba a vigilar a sus hermanos y él era como, tenía una actitud siempre como del favorito. Esa reacción del favorito lo llevó a cortar las relaciones con sus hermanos, que a lo mejor sus hermanos no eran malos, ¿verdad? Pero, a ver, eran los que trabajaban, eran los que llevaban el sustento y tenían a uno menor que estaba siempre allí de chivato. Eso no pasó de la noche a la mañana, ¿bien? Eso fue una cosecha de sentimientos cultivados en el fondo del corazón y que se dañaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de cierta manera José tenía esa inmadurez para hacer una relación con sus hermanos. Y también el padre, con el favoritismo, no le habrá hecho algún bien. Entonces, seguimos. Era el favorito, estaba vestido con Giorgio Armani, los hermanos con Primark, no trabajaba, tenía las manos suavecitas, limpias, ¿verdad? Porque tenía otras personas que trabajaran para él. Llega el momento en que el resentimiento, la envidia de los hermanos, no justifico a los hermanos, es algo que no se hace, ¿verdad? Llegó un momento muy duro que yo ni me lo imagino, es más, nunca lo he visto, y sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Eso en el día de hoy se llamaría trata de blancas, que lo vendan como prostituto, que lo vendan como esclavo para trabajar en empresas sin que les paguen. Eso es lo que significa eso al día de hoy. Es algo fuerte, ¿verdad? Luego llega José, si seguimos leyendo, vamos ahora a Génesis 39, del 7 al 18. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues habría yo de hacerle este mal? ¿Pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para acostarse con ella. Aconteció que él entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los que estaban en la casa. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. ¿Hasta el 12? Sí, ahí está, hasta ahí está bien. ¿Cómo está José ahora comparado a cómo estaba él en casa de su padre? No escucho. ¿Me escuchan? Sí. Ajá. Hago una pregunta. ¿Cómo actualmente, en ese versículo que acaba de leer Paco, cómo está José comparado a cómo estaba en casa de su padre antes de que lo vendieran como esclavo? Humillado. ¿Cómo quién? Humillado. Ok. Perseguido. ¿Qué dijo? Realmente era un esclavo. Era un esclavo, ¿no? Era un esclavo, pero Decepcionado. la mujer lo perseguía, la mujer o sea, él tuvo que huir de ella. Decepcionado de su propia familia. Pensar, pero es un esclavo que ahorita tenía una ropa 3 veces mejor que Giorgio Armani, comía mucho mejor,
que en casa de su padre Sí, y eso tenía sí. muchos más privilegios que en casa de su padre. Entonces, si nos vemos en esta parte, ¿verdad? La vida de José pasa de un nivel, claro, la familia es la familia y uno siempre le gusta estar con la familia, pero a pesar de que estaba lejos de casa de su padre, él estaba, por decirlo, en una posición mejor que cuando estaba en casa de sus padres. Pero entre esos dos puntos hay una transición, que fue que lo metieron en un cisterna, ¿verdad? Tuvo que caminar en camellos, vendió esclavos, porque los esclavos no los llevaban en coche, sino que tenían que ir caminando y tuvo que sufrir bastante. Ahora, lo extraño del caso, ¿verdad? Es que él está en la casa de un ministro, de un funcionario público de alto rango. Es como decir, no sé, aquí que esté sirviendo en la Moncloa o en un ministerio de esos altos donde hay palacios y donde todo es de primera. Para haber llegado ahí, ¿cómo tuvo que haber sido la actitud de José? Que de eso habla en versículos anteriores a esto. Muy humilde. Y eso, Muy y esta humilde, ¿no? Creo yo. Lady dice de servicio. Lina dice que estaba mucho mejor que su amo. Lo tenía como un esclavo de mucho valor, pero a pesar de ser esclavo era muy valorado. Sí, eso Pero sí. para que eso pasara, para que su amo lo quisiera y lo tuviera impecable de punta en blanco, ¿cuál tuvo que haber sido la actitud de José? Y esto me encanta porque esto habla de actitud, esto habla de carácter, esto habla de muchas cosas, que si yo lo pongo a mi vida, ¿verdad? Wow, yo hubiera hecho muchas cosas totalmente contrarias a esta. Ajá, Diego. Algo que me acuerdo del tema de José era que él también siempre puso a Dios primero, ¿no? Entonces los que lo tenían esclavizado se dan cuenta de esa actitud que él tenía y también les llamaba la atención. ¿También lo llamó? Le llamaba la atención de ver la actitud de él. Exacto. Entonces, fíjense, no te escuchó, Pati. Que para mí era una persona muy correcta, una persona de Dios, una persona que porque tuvo la libertad de hacer muchas cosas y no las hizo. Temeroso de Dios. Era muy temeroso. Eso, y eso, Víctor. Eso yo creo que fue también la fidelidad que él tuvo con Dios y la seguridad que le daba a él saber que Dios estaba con él, porque dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, ¿no? Entonces yo creo que a José le daba esa seguridad de lo que hablaban, el temor y la confianza de que Dios estaba con él, entonces eso le daba, yo creo, ¿no? Que a pesar de cualquier circunstancia o momento que estuviese pasando, él sabía que Dios estaba con él y de que nada iba a ser en vano, creo. Entonces era esa fidelidad de José a Jehová. Y ahí hay algo muy importante, Víctor, y es que era que José no buscaba satisfacción inmediata, porque todos nosotros sabemos que Dios está con nosotros todos los días, ¿verdad? Pero desde que vendieron a José hasta que José llegaría aquí, pasarían unos días, unos meses, unos años, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero José, a pesar de estar llevando sol, de haber pasado por unas situaciones difíciles, él siempre mantuvo su actitud de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con excelencia. Bien, entonces yo me pongo a ver, si a mí me hubieran vendido mis hermanos, cuántas maldicencias no hubiera dicho y cuánto yo no me hubiera echado a morir. No, es que yo no fui alguien en la vida porque mis hermanos me vendieron.
es que si yo me hubiera quedado en la casa de mis padres, que yo se hubiera echado para adelante. Es que si no, poniendo las cosas, poniendo nuestra esperanza y nuestras cosas en las oportunidades de la vida y no en el Dios mismo, que dice que todo es para el bien de los que aman al Señor, conforme a su propósito en Cristo Jesús. Y esto es lo que me gustaría que nos enfocáramos en este estudio, más en lo que pasó, ¿no? En ese carácter de José, de siempre tener a Dios, a obedecerlo, pero no buscar la satisfacción inmediata, sino de ir madurando. Y ojo, José fue un chaval igual que nosotros, sentiría lo mismo que nosotros, llegaría a los 30, 40 años a la misma, sentiría las mismas cosas que nosotros, pero el hombre fue perseverante, ¿verdad? Y viene una parte que alguien más quiere, que aquí Lina dice, él fue un hombre que demostró lealtad a su amo todo el tiempo. Yo creo que él más bien demostró lealtad a Dios, y cuando uno es leal al Señor, uno es leal a todo compromiso que uno tenga en la vida. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Cuando uno es leal al Señor, uno es leal a cualquier compromiso que uno tiene en la vida. No era ni leal ni a su padre, ni a su... Muy bien, Lina, que levantó la mano por aquí electrónicamente. Cuando uno es leal al Señor, uno es leal a todo compromiso que tenga, al matrimonio, al trabajo, a los jefes, por muy duros que sean, ¿verdad? A la esposa, por muy quisquillosa que sea. Yo tengo la bendición de tener una excelente esposa y en esa parte no tenemos, pero sí por lo menos en la parte de los jefes, en el trabajo o algunos familiares, a veces es muy difícil, ¿verdad? Entonces, yo me inclino más a que fue leal al Señor que leal a su propio amo. Bien. Ahora vemos esta parte que me encanta, porque es él, viene de abajo, sube y después de arriba, ¡puf!, se va abajo otra vez. Después de estar con Giorgio Armani, ni siquiera tenía primer, tenía cualquier harapo, trapo que se consigue en la calle puesto, sino es que estaba desnudo. Y es en Génesis del 39, del 19 al 20. Alguien que lo lea, por favor. Cuando el patrón de José... Cuando yo el amo de José 39 las palabras... del 19 al 20. Sí, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Ok, vamos a leer el 21, del 21 al 23, síguela. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí. En el video unimos las dos partes. Ok, la grabación se cortó por Zoom, seguimos. Estábamos hablando en el anterior video acerca de la historia de José, cómo fue su infancia y su adolescencia con su padre, que era el favorito de sus hermanos. Le regalaron una túnica de colores, que es como decir que a él le dieron una chaqueta Giorgio Armani y a sus hermanos le daban era una chaqueta Primark, ¿verdad? Luego vemos cómo se almacena un sentimiento de resentimiento y de envidia en sus hermanos, lo venden como esclavos, José lo mandan para Egipto, se gana la confianza de Potifar, estuvo en la casa de Potifar como esclavo de lujo, por decirlo de alguna manera, y altamente valorado. Luego, la mujer de Potifar lo engaña de inmoral cuando él nunca lo fue, y Potifar lo mete en la cárcel. En ese punto llegamos, que estaba Diego leyendo. Diego, por favor, lee de nuevo Génesis 39, del 19 al 23. Mire. Dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba,
diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Dice, pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna, las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esta parte a mí me encanta porque a veces cuando la leemos parece algo mágico. Parece que José estuvo en la cárcel, de repente vino una luz divina y lo cubrió en gracia y entonces el carcelero se agradó de él y lo puso de encargado. Pero ¿ustedes creen que esto realmente fue así? ¿Qué se necesita para ganarse la confianza de alguien y más de un carcelero encargado de todos los criminales peores de Egipto, me imagino? Yo creo que la confianza, se ganó su confianza porque él era una persona honesta. Lady dice, buen ejemplo. Era como lo que hablábamos ahora anteriormente, ¿no? Como la fidelidad de él hacia Dios. Entonces, cuando es fiel a Dios, pues ya es fiel a cualquier persona que tiene por autoridad. Exacto. Y yo me imagino, no es solo ser una persona íntegra y de buenos sentimientos o una persona de valores. También hay que ser una persona de acción, porque este mundo, más de los que saben, es de los que se atreven. Yo me imagino a José, que estaba en una cárcel horrorosa, que a lo mejor hasta el suelo era de tierra, ni siquiera tenía porcelana. Y a lo mejor en ese suelo de tierra él mismo barría, si conseguía una ramita, la ponía para que todo estuviera bien ordenado, trataba de llevarse en las relaciones, porque me imagino, si lo ponen a cargo de todos los prisioneros tenían que agradarle a José, porque un prisionero, un criminal no va a ser amigo de cualquiera así de fácil. Entonces, aquí ya en este punto, a lo mejor José ya había dejado de ser el chaval que era, de que era el favorito, y empezó a hacer sus relaciones conforme a la voluntad de Dios. Aparte de eso, me imagino una actitud de José haciendo cosas en la cárcel. Cuando yo, por lo menos, si hubiera estado en la cárcel, me hubiera echado a dormir, a decir maledicencia. Aquí no hay nada que hacer. Aquí no se puede hacer nada. No, ¿y qué voy a hacer si aquí estoy preso? No. José, aunque estuviera en la cárcel, hizo algo, claro, pidiéndoselo al Señor, y el Señor sé que puso gracia en él, pero la palabra de Dios dice que Dios bendice el trabajo de nuestras manos. Entonces, para que haya bendición y haya prosperidad, tiene que haber un esfuerzo físico de nuestras manos, ¿verdad? Tienen que haber acciones, ¿bien? Entonces, José fue bendecido por el Señor, ¿verdad? Y era un hombre de Dios y Dios lo utilizó. Y por esa fe que José tenía en Dios, José accionaba, porque José sabía que sus acciones no iban a ser en vano, porque estaba respaldado por el Dios Todopoderoso. Ahora, vuelvo a la pregunta. José entró a la cárcel hoy y mañana ya era amigo del carcelero. No. No. ¿Cuántos trabajos gratis o humillaciones tuvo que pasar José? Calarse se dice en Venezuela, ¿cómo se diría aquí? Aguantarse José. ¿Cuántas humillaciones tendría que aguantarse José cuando parecía que no iba a dar frutos, nada, pero él seguía con su actitud? Y este es un punto muy importante de resaltar de José y que ha servido un ejemplo para mi vida. José era un hombre que no buscaba satisfacción inmediata. Sabía que las cosas instantáneas no existían. Sabía que
la disciplina del Señor es fuerte y amarga, pero produce dulce fruto si no nos damos por vencidos. Esa es una palabra, esta palabra que acabo de dar es del Nuevo Testamento, pero se cumple en la vida de José, porque José fue disciplinado, una disciplina muy amarga, pero esa disciplina al pasar el tiempo producía dulce fruto, porque nunca se dio por vencido. ¿Bien? ¿Sí? Me gusta ver a José aquí ganándose la confianza del Señor, por supuesto, encomendando todo a Dios y ver cómo Dios lo prospera y le va abriendo camino en la cárcel. ¿Verdad? Luego vemos esos aspectos que podemos ver en José, ¿verdad? ¿Qué aspectos podemos ver en José en estas historias que hemos estado leyendo? Fe. ¿Sí? ¿Alguien más? Confianza. Confiaba en Dios. Confianza, claro, una relación con Dios. Un corazón humilde. ¿Una qué? Un corazón humilde. Humilde. Luego, porque al principio yo creo que era muy altivo. Yo Sí, soy claro. el favorito de Sí, mi no, papá. no, en el contexto de la actualidad de donde estamos tomando este versículo, Sí. pues me parece que bueno, ya esa humildad pues se va viendo reflejada poco a poco. Así es. ¿Qué más? Un corazón dispuesto, diría. Y como dice también el Nuevo Testamento, la fe sin obras es muerta, ¿verdad? José era un tipo que buscaba la excelencia, era un hombre comprometido. Si él decía que era A, no B, ni C, ni Z. Lo que decía lo cumplía, se sujetaba a la persona que estuviera en autoridad sobre él y obedecía. José era un hombre proactivo, era un hombre que no había que decirle que hiciera esto o aquello, él solo hacía las cosas. José era un hombre que no estaba esperando que le dijeran, era un hombre que tiraba para adelante sin necesidad que lo dijera y que todo lo que estuviera a su alrededor estaba excelente, estaba de lo mejor. Así fuera un esclavo, así tuviera un suelo de tierra, me imagino que esa cárcel estaría de punta en blanco, organizada y todo, y de paso teniendo buenas relaciones con otros criminales. ¿Por qué? Porque él tenía a Dios y podía compartirlo con los demás, podía compartirlo con los otros presos que estaban con él, y los presos sentían el amor de Dios, porque no hay nada más poderoso en este mundo que el amor de Dios. Cualquiera se dobla ante el amor de Dios, hasta el más duro, hasta el más amargado, hasta el más de todo. El amor de Dios es poderoso. Y esos presos en Egipto los sintieron por medio de José, y por eso dice, José puso a cargo, el carcelero puso a cargo a José de todos los prisioneros y de todo lo que haga allí. Pero para que lo haya puesto a cargo es porque José tenía que haber tenido liderazgo sobre los prisioneros, porque si no lo que se podía lograr era que los prisioneros se amotinaran contra José y lo desconocieran. Entonces, un liderazgo dado por el Señor. ¿Bien? ¿Y qué se lo da? Otra autoridad, que en esa autoridad sería el carcelero, que era el que estaba a cargo de la cárcel y era el que podía decir lo que quisiera. Ahí, carcelero, José, preso. Entonces, y también anotar también anotar que en el versículo 21 dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Y después dice, el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. O sea que también hay que ver que, pues como José también seguía a Dios, ¿no? Dios también estaba con él y fue el que le dio también todo esto. O sea, no fue tanto por el mérito de José como tal, sino también porque Dios estaba con él. Claro. Él dice, el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Claro. Y eso es algo que ha sido mi motor de vida. Miren, la primera vez que yo me leí un libro en mi vida fue después que conocí al Señor.
Me considero un poco inteligente para las cosas, pero no era perseverante. Por lo tanto, nunca lograba resultados. Nunca en mi vida yo me había leído un libro completo. Los empezaba, los dejaba a la mitad, leía un cuarto de libro, nada de eso. Yo decía, ¿pero para qué? Y mi motor de vida es saber, es una promesa que dice que Dios bendice el trabajo de tus manos. Saber esa confianza que Dios está contigo hace que uno nunca se rinda, que uno siga hacia las cosas que Dios tiene planeadas para uno. Empezando desde el ámbito personal, porque para poder ayudar a los demás, primero uno tiene que estar bien uno mismo, pues si tú estás bien, tú puedes ayudar a los demás. Pero si tú estás mal, ¿cómo ayudas a otra persona? Tienes que estar bien tú primero. Entonces, eso es, como dice Diego, es lo principal. El Señor fue el que hizo todo eso. Y José estaba claro. José sabía que Dios estaba con él. José sabía que sus oraciones eran escuchadas. Y de paso, José sabía que era obediente. José era una persona que se alejaba de la maldad. José era una persona que se alejaba del pecado. O díganme ustedes, ¿qué hombre va a dejar de acostarse con la reina o con una mujer de alto rango, fina, educada, bellísima? Imagínensela como quieran. Eso, para rechazar a una mujer así, hay que ser un hombre de Dios. Es integridad. Ahora, seguimos adelante. Entonces vemos aspectos que podemos aprender de José. Actitud, su fe, su relación con Dios, ¿verdad? La excelencia en todo lo que hacía, por como dijo Diego, sabía que Dios estaba con él y que lo prosperaba. Compromiso, era un hombre de sí, sí y de no, no. No era que sí, pero no. O sea, tenía una palabra y la cumplía. Era proactivo. Estaba siempre buscando cómo mejorar las cosas y ser excelente. Entonces, eso lo podemos ver en los versículos del 39, del 2 al 5, del 20 al 21, que ya los hemos leído, del 39, del 21 al 23. Vamos a leerlo. Ya lo acabamos de leer. La proactividad de José. Vamos a leer del 40, capítulo 40, versículos del 1 al 8. Ya va. Aquí dijo Lina, perseverancia. Cuando preguntamos por los atributos de José, perseverancia, confianza en que todo tiene un propósito. Nada es en vano. No se apega a nada, solo en buscar llevar a cabo la voluntad divina, en obedecer al Señor. Y eso es muy importante porque a veces creemos que obedecer al Señor es esperar que Dios nos hable en un sueño, es esperar que Dios nos escriba algo, que fulano nos mande un correo electrónico, o ir a la iglesia, o este mismo estudio bíblico para que Dios nos hable. Sí, Dios nos habla por todos esos medios, pero principalmente hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Como dice ellos, hacer la voluntad divina, es diariamente dar pequeños pasos, hacer lo que tenemos que hacer. Primero, alejarnos de la maldad, aferrarnos a la bondad, mantenernos íntegros, ¿verdad? Cumplir nuestros compromisos de esposos, nuestros compromisos de trabajadores, nuestros compromisos que tengamos en nuestra vida, ¿verdad? Eso es primeramente eso, la voluntad divina. Y ya después la voluntad revelada vendrá, pero eso viene al tiempo y es algo que no sucede todos los días. Diariamente tenemos que hacer la voluntad divina. Y la voluntad divina es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y en eso se deriva el compromiso, la excelencia, todo lo que ustedes quieran. Y la voluntad divina se hace diariamente con acciones que pueden parecer tonterías. Luego pone Lady. Cuando tú pones a Dios por delante de tu vida, haces las cosas para agradarlo, a Él sobre los hombres. Y eso lo ven las demás personas. Se ve autenticidad. Eso se llama autenticidad. Eres una persona auténtica, que no andas esperando que te aprueben otras personas, que de cierta manera no te interesan
lo que digan otras personas, porque tú sabes que alguien muy superior a cualquier persona, llámese presidente, rey, gobernador, tu jefe, lo que sea, ¿verdad? Tú ya le estás agradando. Y después dice Lina, pero él también fue pulido por las duras situaciones. La palabra dice que el oro y la plata se purifican bajo el fuego, y el fuego no es agradable, es duro. Entonces, vamos a leer en los atributos de José de proactividad del capítulo 40, del 1 al 8. ¿Lo tiene alguien? Lo leo. Oh, okay. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes, y él les preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parece hoy mal vuestro semblante? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien nos lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los... Hasta ahí, vale. Entonces, fíjense en este último, gracias Patricia. Entonces, fíjense aquí en el versículo 8, su proactividad, su disposición de ayudar a los demás sin nada a cambio. Porque en este punto, él no sabía lo que iba a pasar. En este punto él dijo, primero le da la gloria a Dios. Ah, esta gente está hablando de sueños. Esta gente está hablando de adivinar el futuro. Y hay que les dice, ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? Él sabe que no depende de humanos, sino que es de Dios, que tiene el control y el soberano de todo. Pero no solo eso, sino que les dice, ¿por qué no me cuentan lo que soñaron? Está abriendo una puerta hacia amistad con ellos, hacia una relación. ¿Para qué? ¿Para obtener un beneficio de ellos? No. Para ayudarlos. Eran compañeros de cárcel. Fue proactivo. ¿O qué le hubiera dicho a otra persona? Bueno, yo tengo el don de interpretar sueños. Si quieres, llegamos a un acuerdo y te lo interpreto, ¿verdad? Y pone condiciones. No, él fue inmediatamente dispuesto, a cambio de nada, proactivo. Y se preocupó por ellos, porque les dijo, porque están tristes. Claro. Ajá, dilo. Sí, lo que pasa es que no puedo prender el micrófono. Yo te lo apago aquí. Vale. Que le comentaba a Juan que él se preocupó por su gente, o sea, les preguntó por qué están tristes. O sea, fue como un poco más allá. Quiere decir que los conocía, que a pesar de que tenían poco tiempo en la cárcel, él tenía buena relación con la gente de allí y se preocupaba por su gente. Tenemos que tener en cuenta que ahí José, aunque está en la cárcel, era el segundo después del carcelero. O sea, después del carcelero, el que mandaba en esa cárcel era José. Estaba cuidando a su gente, los estaba llevando por el buen camino. Así estuviera preso, así comiera lentejas todos los días, y que a mí me encantan. Yo no sé por qué la gente dice que comer lentejas con arroz, no, a mí me encanta. Pero, o sea, en cualquier situación, ¿verdad? En cualquier situación, José estaba allí. José era un preso, era el segundo, y ahí no estaba vestido con Giorgio Armani ni con las mejores telas, estaba vestido como un preso. Dormía como un preso y comía como un preso, no como un niño favorito, pero buscaba el bienestar de su gente. ¿Bien? Entonces, piensa lo que pasa. Si
seguimos leyendo un poco más de lo que estaba por leer Patricia, para hacerlo corto, porque ya el tiempo apremia también. A José le interpretó los sueños a ellos y después José le dijo, miren, ustedes van libres, acuérdense de mí cuando estén fuera. Resulta que el panadero y el copero se fueron, los sueños que José interpretó se dieron y ya después ninguno se acordó de José en la cárcel. Nadie. ¿Cómo me hubiera puesto yo? Esa gente si es malagradecida, que los ayudé y ellos ahora están fuera y yo estoy aquí en la cárcel todavía por culpa de ellos, es que a mí nada me sale bien, es que quejarse y maldecir y maldecir y maldecir, ¿verdad? José se quedó en su cárcel y siguió haciendo lo mismo. Pudo haberse puesto rebelde y rendirse. No, carcelero, ya yo no quiero ser más el encargado de esta cárcel. No, yo no quiero seguir haciendo las cosas con la misma excelencia que tenía. No, yo no pego una. Yo tengo demasiada mala suerte. Todas las cosas malas me caen a mí, ¿no? Él mantuvo su actitud y su compromiso. ¿Quién? El carcelero. ¿Quién se lo dio? Se lo dio Dios. Porque la palabra dice, toda autoridad puesta en este mundo es delegada por Dios para mantener el bien, para castigar al malvado y premiar al justo. Entonces, Dios le dio el liderazgo de la cárcel por medio del carcelero. Entonces, es un compromiso que José tenía. ¿Bien? Es un compromiso porque fue delegado de una autoridad, lo puso en otra autoridad. Y la autoridad es así, se delega vertical, viene de arriba hacia abajo. No va horizontal, ni se expande, ni nada. Entonces él se quedó con su compromiso que le dio el Señor. Después vemos que salen el copero y el panadero, ni se acordaron de él. José, que se pudra, no me importa. Yo me quedo ahora al lado de Faraón. Pasan 2 años para que el Faraón tuviera los sueños de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿verdad? Y para que el copero lo recordara. Pero vamos a leerlo para ver por qué el copero los recordó. Génesis 41, del 31 al 43. Desde la interpretación. Ya. Esa, 40. Ah, no es ese, perdona. Vamos a leerlo desde, ya que lo... Ajá, vamos a leer desde capítulo 41, desde el 8 hasta el 16. Capítulo 41, del 8 al 16. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien se lo pudiese interpretar al Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló al Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí, al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos lo interpretó, nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño.
Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi pueblo, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: esta no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Muy bien. Hasta ahí. Hasta el 16, ¿verdad? Hasta Sí. ahí. Está bien. Sí. Fíjense, ¿cuándo se acordaron de José? No, Cuando no lo te escucho. necesitaban. Sí. 2 años después. Ajá, pero ¿por qué mejor dicho, ¿por qué se acordaron de José? Porque necesitaban que él interpretase el sueño. Porque se los iban a cargar a toditos. No era que les iban a bajar el sueldo, no era que les iban a quitar las comidas, no era que les iban a poner una ropa más barata, era que los iban a matar, porque esas personas no estaban haciendo su trabajo. Nos quedan 10 minutos, vamos a tratar de resumir. Esas personas no estaban haciendo su trabajo, lo iban a matar. Ahí se acordaron de José. Y este es el punto cumbre de la vida de José y es el punto que vemos una madurez y un cambio total. El proceso del Señor en el carácter de ese hombre, de ser el niño mimado que le decía a todo el mundo: yo soñé con el cielo, la luna y las estrellas que se inclinaban ante mí, y que todo el mundo se inclinaba ante mí y que yo era el mejor. Él creía que era por él creía que porque era el favorito, todo el mundo se iba a inclinar ante él, y no lo sabía, era porque había sido elegido de Dios. Sí, todo el mundo se inclinó ante él, pero no fue porque era el favorito, sino porque simplemente Dios, en su libre albedrío, en su voluntad, lo eligió. Bien, entonces, vean ese momento cumbre que está en el capítulo 16. José de niño diciendo: todos se arrodillan ante mí, y en este dice a Faraón, un hombre maduro, un hombre procesado, antes de decir cualquier palabra necia, dice: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Otras versiones dicen: no está en mí interpretar el sueño, es Dios quien lo interpreta, quien me da la interpretación. Entonces, eso es lo que me gustaría dejar resaltado. Luego viene en Génesis 31 al 43, que es muy largo, todo lo que habla, todo lo que hizo José. José le dijo: mira, tu sueño de las vacas gordas significa que vienen 7 años de mucha abundancia. Las de las vacas flacas significa que va a haber un hambre, que todo el mundo se va a olvidar de la gloria de Egipto, ni se van a acordar cuando Egipto era potencia del mundo. Entonces, todo el mundo se va a morir. Faraón se preocupa y le dice: ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que acumular en las épocas de las vacas gordas y administrar después en las vacas flacas. Y Faraón le dice, y José le dice: usted tiene que buscarse a alguien que lo haga. Y Faraón le dice: ¿quién más sino tú, que eres el que acabas de dar la respuesta? Y ahí fue el momento clímax de José, porque era el segundo al mando de Egipto. Después de Faraón venía él. Y en esa época Faraón no era como un presidente de un país ahorita. En esa época Faraón era el dueño del país. Faraón era como decir un dios. No era decir, no vale la pena ni compararlo con un presidente. Faraón era el dueño del país y José era el 2. Se puso a cargo de ese país, salvó todas las vidas de la humanidad o de esa zona en esa época. ¿Por qué? Porque él administró, y en las épocas de vacas flacas racionó y administró y nadie se murió, aunque pasaran hambre o lo que fuera, y de paso salvó al pueblo de Israel.
José tuvo un final feliz. No todo el mundo en la Biblia tiene un final feliz, ¿verdad? Pero José, a pesar de las adversidades que pasó, se casó con hija de Faraón y tuvo hijos con ellos y vivió como un rico el resto de su vida. Entonces, hablé hoy de la historia de José, ¿verdad? Porque lo veo ahora en esta cuarentena. Estamos encerrados en nuestras casas. Podemos quejarnos y decir que no estamos produciendo porque estamos encerrados, que no echamos para adelante porque no hay oportunidad, porque no está el autobús funcionando, porque el metro no funciona, porque me tiraron del trabajo o lo que sea. Hay que ser como José, que sea donde sea, tuviera jefe o no tuviera jefe, él siempre estaba buscando la excelencia conforme a la voluntad de Dios. Si tenía una cama, se paraba y la tendía y la doblaba perfectamente en la mañana al levantarse. Si tenía su casa, la acomodaba. Y si tenía cosas que hacer, informes, correos electrónicos que mandar, diligencias pendientes, las hacía y las hacía en el tiempo indicado. No las hacía, no, mañana lo hago. No, es que pasado mañana lo hago. No, es que para la próxima semana. No, señor. Él hacía en el momento que la había que hacer. O sea, me gusta esta historia, haberla traído hoy a este estudio bíblico para que mantengamos esta actitud de José en tiempos de crisis, en tiempos de tristeza o en tiempos que simplemente no hay nada que hacer, ¿verdad? Nos quedamos en el Señor. Esperamos siempre, apropiándonos de la promesa de que el trabajo de nuestras manos será prosperado por Dios. Y aquí en la historia de José también vemos otra promesa que es del Nuevo Testamento que dice, el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Y vemos cómo esa promesa, esa palabra se cumple en la vida de José cuando él se exaltó a sí mismo, lo haya hecho inocentemente o como sea, pero fue una exaltación y fue humillado. Y luego él fue humillado y fue humilde y el Señor lo exaltó. No lo exaltó ni Faraón, no lo exaltó Potifar, no lo exaltó su jefe, no lo exaltó nadie. Lo exaltó el Dios altísimo, todopoderoso, omnipotente, omnipresente y omnisciente. El que todo lo sabe, el que fue, el que es y el que será. Fue un placer haber compartido con ustedes hoy. Les deseo un excelente fin de semana en casa y que Dios me los bendiga abundantemente. Amén. Muchas gracias. Gracias, Juan. Chévere. Muchas gracias, Juan. Un estudio estupendo, de mucho ánimo y ha sido genial, ¿no? Para nosotros. Yo os emplazo el domingo por la tarde a las 6:30. Os viene bien a las 6:30 a todos, ¿no? A que tengamos el primer capítulo de Jonás, ¿de acuerdo? Versículos del 1 al 17, ¿vale? Entonces, por favor, leer el pasaje y yo os pediría que tuvierais también una libretita y ir anotando las cosas para luego, cuando hagamos el devocional el jueves, podamos compartir entre todos, ¿de acuerdo? Por la mañana mandaré el enlace de la iglesia de Aboraya que va a predicar Alex para que los que queramos escuchar el mensaje lo podamos hacer, ¿de acuerdo? Pondré el enlace el domingo por la mañana y luego por la tarde a las 6:30 tendremos el nuestro